que déjense, por favor, les pido que me avisen, ya sea con mensaje o me cortan, por favor, ¿ok? Bien, a ver, lo que quiero es que vean estas fotografías, ¿sí? Y empezando todas estas semanas que hemos tenido ya prácticas, todos indistintamente con el docente que hayan tenido, eh, todo lo que estamos haciendo ahora, es decir, quirófano, ambientes quirúrgicos, características del quirófano, eh, instrumento, un lavado, de secado, van a ir viendo todos en sus grupos correspondientes de acuerdo al cronograma que ha hecho cada docente en prácticas, tienen un objetivo. Y el objetivo final es evitar o disminuir el riesgo de infección del sitio quirúrgico. Quiero que vean esas diapositivas y esas fotografías, porque así terminan muchos de los pacientes en los que han sido contaminadas ese grave. A esos pacientes los vamos a poner en un ámbito o en un recuadro diferente, porque son pacientes que ya han venido complicados y el riesgo de infección, por mucho que hagamos o que tengamos una buena asepsia y antisepsia y utilicemos los correctos, los protocolos correctos para ingreso a quirófano, vestimenta, lavado, secado de manos, pueden tener aún así un riesgo alto de infección del sitio operatorio. Pero los pacientes que no, que han seguido protocolos preoperatorios, que han seguido valoraciones, etcétera, todo en orden, en cirugías selectivas, electivas, tienen el único fin de disminuir o evitar el riesgo de infección. Pero muchos pacientes, cuando se corta todo ese proceso que estamos viendo en prácticas y en teóricas estas primeras semanas, bueno, durante estas primeras semanas, tienen el objetivo ese. Así que quiero que se graben muy bien estas imágenes porque es justamente lo que hay que evitar y es lo que hay que cumplir durante todo ese proceso que ustedes están aprendiendo de ingreso a quirófano y todos los detalles que están aprendiendo, incluso de la movilización que ustedes tienen dentro del área quirúrgica, porque parecería muy vano, parecería muy superfluo, parecería que es algo que no deberíamos tomarlo en cuenta o que es algo que podemos dejarlo de cumplir, pero en realidad la única repercusión después está en el paciente, ¿ok? Vean, por ejemplo, esta es una cicatriz de una paciente que ha sido sometida a una cesárea y tiene es un punto intradérmico, seguramente ustedes lo van a ver también en prácticas, pues se supone que es una sutura estética, pero eso deja de convertirse en una sutura estética y favorece, digamos, en la recuperación celular de la piel, favoreciendo a la paciente con este tipo de suturas, pero vean que durante el proceso la herida se infecta y puede desencadenar una cicatrización alterada en el paciente. Y esto es origen de, sobre todo, la infección que se produce en el sitio operatorio. Se supone que una cesárea, a no ser que haya tenido una rotura de bolsa o el bebé esté meconiado y que no haya infección, porque es un riesgo, bueno, debería la herida cicatrizar adecuadamente, cosa que no lo ha hecho, ¿no? Evidentemente, como ven en la fotografía. Entonces, esto es lo que hay que evitar. Y para eso tenemos que hablar de qué es una infección, sobre todo bacteriana, porque este tipo de imágenes que ustedes ven, se ven sobre todo eh, en infecciones bacterianas. Así que lo vamos a definir como la entrada, el establecimiento o la multiplicación de bacterias en la superficie o interior del huésped. Estamos hablando del paciente, que va asociada a una respuesta específica del organismo, ¿sí? Puede ser buena o mala, de defensa o de permisión de ingreso, que está acompañada de manifestaciones clínicas. ¿Cuáles son?
Flogosis, dolor, supuración, etc. ¿Sí? Doctor, disculpe. ¿Sí? Seguimos en la primera diapositiva, doctor. Yo estoy cambiando y ustedes no la están viendo, entonces algo está pasando. A ver. Estamos en asepsia y antisepsia. Ahora, Aún nada, doctor. qué raro. A ver, espérame un ratito. Ahora sí. Ahora sí. Sí. Ya, bien. Ahora, vean, por ejemplo, esta imagen, como les decía, es una infección de una herida operatoria por una cesárea, por ejemplo, ¿no? Entonces, vean que es una sutura estética, eh, que debería ser estética, pero cuando ya hay una infección, como habíamos estado definiéndola, se produce esta alteración en la cicatrización. Y al producirse esa alteración en la cicatrización, se produce, obviamente, eh, la alteración y la colonización de bacterias en el lugar de una incisión o de una herida que no debería tener ningún problema de infección. ¿Sí? ¿Se ha cambiado la diapositiva o seguimos en la misma? Seguimos en la 2, doctor. A ver, voy a tener que salir de la pantalla completa. Ya, está bien. Bueno, entonces como les decía, la infección bacteriana, la entrada, establecimiento y multiplicación de bacterias en la superficie o interior del hueso. Esta va asociada a respuestas buena o mala del organismo, ya sea de defensa o de permisión de ingreso, y que va acompañada de manifestaciones clínicas. Flogosis, que es el eritema de la herida, supuración, seroma o incluso débito purulento. De esas manifestaciones clínicas van acompañadas muchas veces una infección bacteriana que ya se ha establecido. ¿Sí? ¿Cómo evitamos? ¿Sí? Entonces, lo primero que nos llega a la mente es, obviamente, el lavado de manos, la asepsia, antisepsia, que es de lo que estamos hablando, el uso correcto de antisépticos y el uso correcto de desinfectantes. Desinfectantes no solamente en la parte, eh, digamos, humana, como podemos decirlo así, que va a estar en directo contacto con el paciente, sino también hablamos ahí sobre el instrumental que vamos a utilizar, el equipo que va a estar dentro de quirófano, me refiero a equipo médico, no a equipo quirúrgico como tal. El equipo que está en quirófano, las mesas, las camillas, etcétera, etcétera, porque obviamente los desinfectantes no los usamos en el equipo médico ni en el equipo que limpia, ¿no? Sino está más dedicado a la parte instrumental o al equipamiento del quirófano como tal o de sus alrededores. Entonces yo les pregunto que cómo podríamos evitar una infección dentro de lo que ustedes ya hemos visto, quirófano, historia de la cirugía, las características del quirófano. A ver, dos de ustedes, ¿cómo podríamos evitar, además de todos estos acápites, dentro de lo que ya ustedes han ido viendo, podríamos evitar la infección bacteriana? Rapidito, dos. Doctor, profilaxis Doctor, preoperatoria con Muy bien, antibióticos. profilaxis preoperatoria, muy bien. Otra, después unas buenas curaciones, una vez terminando alguna cirugía. bien, curaciones. Otra, Capacitación de personal, doctor, en general. perfecto, capacitación del personal. Otra, una más, muchachos, que es la primordial, una de las Doctor, principales, tal, digamos. tal vez sería capacitar también al paciente para que pueda reconocer los signos y síntomas de una posible infección. No tanto, no tanto, muchachos, porque si nosotros le permitimos al paciente, bueno, obviamente tiene que verse la herida, etcétera, pero si le permitimos manipular la herida, muchas veces nuestros pacientitos, incluso por la cuestión social, económica, etcétera, lo que hacen es manipular la herida y ellos favorecen a esa infección. Entonces, muchas veces en ese caso nosotros no sugerimos eso, ¿no? Es una probabilidad dependiendo, habría que ver el contexto, pero es muy poco probable que nosotros podamos decir al paciente que se revise la herida. Doctor, condiciones del quirófano.
Sí, limpieza rigurosa del quirófano antes del ¿Tiene que ver con quirófano lo que estoy diciendo? Sí, nos estamos acercando. A ver, Técnica otro. quirúrgica, doctor. Tiene que ver, sí, pero bueno, la técnica quirúrgica dental, obviamente esto va en ese sentido. A ver, vamos a ¿quién dijo eso? Doctor, de técnica quirúrgica. Sí, Juan, ¿no? Juan Alberto, sí, doctor. Bien. Técnica quirúrgica se refiere a qué, muchachos. A ver, y esto es importante porque son se llaman las 10 reglas de Pasteur. ¿Qué quiere decir esto? Mientras menos manipulamos una herida quirúrgica dentro del acto quirúrgico, las posibilidades de infección de esa herida van a ser menores que las que manipulamos más una herida. Hablo de la pared abdominal incluso. Hay ciertas reglas de Pasteur que son 10, espero que ustedes las busquen, ahorita no es el tema, que tiene que ver con asepsia, antisepsia, sí, pero mientras menos manipulamos una herida, como se refiere Juan, que es técnica quirúrgica, tiene el paciente menos probabilidades de que se infecte la herida. Y ustedes dirán, pero ¿cómo el cirujano podría manipular menos una herida si tiene que operar? Sí, sí es posible, muchachos. Y es posible cuando utilizamos justamente lo que decía Juan, una técnica quirúrgica depurada y que concluya en pasos específicos. No salirse de los pasos y eso favorece a que la infección de la herida sea menos probable. Técnica quirúrgica es una de esas. Pero a lo que me refería, muchachos, que está bien todas las ideas que han dado, es básicamente, es no cortar el ciclo que tenemos en quirófano. Es decir, desde el área de transición de quirófano, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Nos cambiamos de ropa, ¿no es cierto? Estamos en la zona gris, en la zona negra, pasamos a la zona amarilla, cuando nos pasan el pijama estéril, ponemos gorro, barbijo, ahí empieza el protocolo de inicio para ingreso a quirófano. Entonces, nosotros estamos empezando a protocolizar nuestro ingreso a quirófano y desde ese momento ya estamos evitando, ¿sí?, la infección o la probable infección del sitio operatorio en un paciente. Después, ¿qué hacemos? Pasamos al área de quirófano, seguimos en sala amarilla, en la zona o en el área amarilla, vamos al lavado de manos, nos lavamos, un lavado de manos y secado de manos quirúrgico, ¿no? No el lavado de manos que hacemos como para poder ir a ver a un paciente o curar, etc. Luego, ¿qué hacemos? Entramos a la zona blanca, que es la zona de quirófano propiamente dicha, nos secamos, nos ponen ropa estéril, nos ponen guantes estériles, le ponemos al paciente campos quirúrgicos estériles, aislamos el campo operatorio y seguimos aislando con compresas limpias, secas y húmedas, ¿sí? Hacemos la asepsia, antisepsia de la región operatoria previa a la colocación de los campos. ¿Sí? La enfermera o la instrumentadora y el auxiliar y el equipo de anestesiología también cumplen ciertos criterios de asepsia, antisepsia. Termina la cirugía, el sangrado, el débito que ha habido en el paciente, etcétera. Hasta que el paciente sale de quirófano, nosotros cumplimos todo ese protocolo. Cuando alguno de nosotros en ese proceso rompe esa cadena que nosotros estamos armando para ofrecer al paciente asepsia y antisepsia, e incluso de material quirúrgico que se va a utilizar, porque eso ya va desde el área, y ustedes lo van a ver en la parte hospitalaria, cuando van a los hospitales y sus docentes les están mostrando las áreas de esterilización, la sala de suministros, donde va la sala donde limpiamos todo ese material, todo el instrumental quirúrgico y sale al área de suministros, se seca ese material, se lo embolsa, se lo empaqueta, pasa a la sala de esterilización. Nosotros no vemos ese proceso, pero tiene que también estar en realidad protocolizado para que nosotros en el quirófano y la licenciada o la instrumentadora abre el paquete de cirugía mayor, como les explico a mis alumnos, y pasa al área de quirófano como tal. Cuando se rompe alguno de esos procesos, el quirófano o la instrumentadora está en la obligación de reportarlo. Cuando ustedes han debido ver, bueno, yo voy a ver con mis alumnos en quirófano, cuando alguno de nosotros, a mí al cirujano, a mi ayudante o al instrumento, se rompe el guante y estamos rompiendo esa cadena,
nos cambiamos otro guante, etcétera. Lo que hacemos en ese proceso es disminuir justamente el riesgo de infección del sitio operatorio. Todo lo que estamos aprendiendo ahora en la parte práctica, y ahora ustedes lo están viendo en la parte teórica, tiene el único fin de disminuir el riesgo de infección del sitio operatorio en el paciente. Cuando se rompe alguna cadena, pues les estoy hablando de pacientes que van a cirugías programadas, no de pacientes que ya han venido infectados con una peritonitis, un absceso hepático, alguna condición que ya el paciente está séptico, ¿sí? Pero aún así le estamos disminuyendo, incluso así, el riesgo de que se infecte ese paciente. Como lo que decían, profilaxis antibiótica, etcétera, etcétera, coadyuvan a que todos esos protocolos que nosotros estamos cumpliendo, si no se rompen, el paciente sale a sala en su posoperatorio y tiene una recuperación favorable sin haber presentado ningún dato de posible infección. Entonces, ustedes dense cuenta que todo lo que estamos haciendo en quirófano, todo lo que sus docentes están haciendo, mostrándoles las áreas de esterilización, de cómo se esteriliza, las salas de pupinel, la sala de refrigeración, todo tiene el objetivo de disminuir el riesgo de infección. Ellos por la parte de enfermería del instrumental quirúrgico como tal y nosotros de la parte médica como tal. Por eso es que ustedes tal vez han escuchado ahora en estas semanas, es decir, no te acerques a esa área, no caminen, etc. ¿Por qué? Porque hay que saber cómo movilizarse incluso dentro del quirófano del personal que no va a estar dentro de la cirugía como tal. Por eso es súper importante que ustedes aprendan a caminar dentro del quirófano, que conozcan las zonas, la delimitación de áreas de quirófano correctas para que eviten justamente eso. Muchos de ustedes van a entrar a quirófano a solamente ver las cirugías. Entonces, deben saber en este periodo cómo manejarse dentro del quirófano para no cometer errores, porque obviamente ustedes van a poder determinar o no la posible infección de una herida operatoria. ¿Sí? Entonces, eso es importante, muchachos. Ahora, ¿hasta aquí está entendido? Sí, doctor. Bien, perfecto. Bueno, entonces seguimos con lo que es asepsia, antisepsia. Y vean, aquí he puesto varios dibujos, varias fotografías de antisépticos que utilizamos en quirófano. Lo importante de esto, ¿qué es? Que tenemos una gran variedad de antisépticos, ¿sí? Lo importante de esto es saber cuál utilizar de la forma más apropiada. Ustedes recordarán que en estas semanas de prácticas hemos estado hablando también de lavado de manos así muy superflamente, o algunos tal vez están un poco más adelantados. Bueno, con mi grupo todavía no, porque estamos más adheridos en la parte de reconocimiento de quirófano como tal. Pero es importante que ustedes sepan que, por ejemplo, en la mayoría de nuestros libros de técnica quirúrgica en nuestro país, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que hace unos años, no lo digo, hace unos 10 años, tal vez unos 12, 15 años, cuando yo estaba todavía en la residencia médica y pude tener la posibilidad de ir a Francia a hacer una rotación durante el tiempo que estuve en Argentina, los conceptos cambiaban bastante, muchachos. A ver, les digo por qué. Nosotros acá utilizábamos el cepillo y el jabón, ¿sí? Y si yo tenía en la residencia cirugías, 4 o 5 cirugías en una mañana, me quedaba a ayudar en el equipo quirúrgico de esa mañana, nos lavábamos 3 por 5 pacientes, son 15 veces que me lavaba las manos desde el punto de los dedos hasta el codo. Producía, ¿qué? Microlaceraciones en mi piel que podían ocasionar o que el paciente me pase algo a mí o que yo le pase algo al paciente. Por mucho de que cumpla el lavado de manos, el secado de manos quirúrgico, etc. ¿Por qué? Porque las microcerdas de los cepillos producían laceraciones. Hagan de cuenta, son lavados de 5 minutos por tiempo. Son 3 tiempos quirúrgicos, eso es lo que menciona el libro, ¿no es cierto? Lo que han debido estar viendo ustedes también. Ahora, y cuando me fui a la rotación afuera, había un cambio. Ya se utilizaban antisépticos en quirófano de otra forma, justamente para evitar esas microlaceraciones o irritación en la piel, etcétera, del cirujano.
Estoy hablando del cirujano, pero también pasaba por ese proceso el anestesiólogo cuando tenía que hacer procedimientos, la instrumentadora para poder entrar a instrumentar, el primer ayudante, el segundo ayudante de la cirugía. Entonces vean que ya se empezó a cambiar y nosotros lo hemos hecho hasta hace unos 7 años recién, en la mayoría de los hospitales, sobre todo los hospitales que he podido visitar acá, la mayoría lo hacen, ¿sí? Pero deben haber algunos lugares donde todavía se sigue utilizando el cepillo y el jabón para poderse lavar las manos en forma quirúrgica. Y eso es lo que ya ha cambiado. Por eso en la primera fotografía que les pongo son soluciones que producen espuma, ¿sí? Que no producen irritación, que producen el mismo efecto antiséptico de la piel en el cirujano que cepillarse las manos. Es decir, los conceptos y los antisépticos han ido evolucionando en este tiempo, incluso de los libros de técnica quirúrgica que los tenemos a disposición ahora, que solo nos mencionan el cepillado de manos con cepillo. Ahora esos antisépticos ya han cambiado y uno de esos es la clorhexidina. Esto es pregunta de examen, por si acaso. Siempre acostumbro a decirles que es pregunta de examen y que no. Y ustedes ya lo pueden buscar en una forma un poco más específica, un poco más compleja sobre la clorhexidina, que existen varias presentaciones, ¿sí? La forma espumosa, la forma en gel, en shampoo, y nosotros la forma que lo usamos en quirófano es la espumosa y la que viene en gel. Una para lavarse las manos y la otra para producir asepsia antes del ingreso a quirófano en manos secas. Este set que ustedes tienen en las fotografías de antisépticos, lo que hacen es aislar a las bacterias, a los microorganismos, ¿sí? Para el ingreso a quirófano. Estamos hablando de lavado de manos quirúrgico. Y esa es una forma de asepsia y antisepsia, tanto para la parte orgánica, es decir, nuestras manos, como para el instrumental o el mismo paciente cuando hacemos la asepsia y antisepsia de la región operatoria como tal que va a ser intervenida quirúrgicamente. ¿Ok? Para esto tenemos que saber, obviamente, cómo se define asepsia y antisepsia. Asepsia, ausencia de microorganismos que causan enfermedad, ¿sí? Y la antisepsia es la utilización de compuestos químicos destinados a inhibir o a destruir microorganismos de piel o tejidos. Vean que la diferencia es bastante entre los conceptos. Estamos hablando de asepsia en tejido vivo, ¿sí? Antisepsia, estamos hablando del instrumental, estamos hablando de la mesa de quirófano, estamos hablando del mismo quirófano, estamos hablando de los pasillos de quirófano, estamos hablando de las paredes, etcétera, etcétera. Pues para eso utilizaremos compuestos químicos que también se utilizan y los vamos a hablar a muy grosso modo, porque obviamente nosotros, si bien tenemos que conocerlo, no es una parte del proceso médico como tal, en el cual resguardamos lo que les había venido diciendo desde un principio. Entonces, antiséptico es un agente germicida usado sobre la piel o tejido vivo, ¿sí? Para inhibir o eliminar microorganismos. Acá ven, la clorhexidina es uno de esos, la iodopovidona, ¿sí? Pero muchas veces nuestros pacientitos la iodopovidona o el alcohol iodado producen irritación. Menos probable que produzca irritación la iodopovidona, y ustedes van a ver en quirófano cuando entren, bueno, yo ya los voy a meter a mis alumnos a quirófano, para que vean cómo se hace la asepsia antisepsia como tal de la región operatoria en el paciente. Y esta iodopovidona, que es lo que normalmente nosotros hacemos asepsia antisepsia, en piel del paciente, produce menos irritación y menos efectos alérgicos que con relación al alcohol iodado u otros productos, ¿sí? La clorhexidina normalmente la usamos en el lavado quirúrgico de manos, ¿sí? ¿Cuál es el uso de los antisépticos? Hablamos del uso tópico, que una vez abiertos deben ser usados dentro de un periodo normal entre 72 horas más o menos. Son 3 días, con excepción del alcohol en gel, la clorhexidina, que puede generar un periodo de hasta un mes. Es decir, aquí estamos hablando de el bote o el antiséptico como tal, una vez que se abre. Normalmente estos antisépticos en nuestros quirófanos no duran ni un día. ¿Por qué? Porque obviamente estamos en constante uso de esos. Entonces no llegan a pasar su efecto como tal
en el periodo que en todo caso se haga, ¿no es cierto? Es decir, una vez que abrimos no va a haber ningún quirófano en que no tenga tanta actividad como para dejarlo abierto 3, 4, 5 días, ¿no? Eso se utiliza antes de eso. Entonces, el tiempo más o menos adecuado es utilizarlo en las primeras 72 horas. Obviamente estos datos que les menciono no es necesario que ustedes los conozcan a la perfección, pero sí es importante que ustedes vigilen como cirujanos, no ahora, probablemente en un tiempo, o como estudiantes, o como residentes, o como internos, tener el conocimiento de saber que el producto que se utilizó tiene un tiempo de uso máximo de 3 días, ¿ok? Obviamente, si se pasa, favorecemos a que haya una producción o que sea una mala asepsia, mala antisepsia, y eso vaya en desmedro del paciente. Otro tipo de antisépticos o uso, por ejemplo, lo hacemos en marca a tórulas, ¿sí? En la piel, que deben impregnarse con una solución antiséptica al momento de realizar el procedimiento para evitar contaminación y evaporación del producto. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces cuando hacemos la asepsia antisepsia, lo hacemos con gasas quirúrgicas, obviamente esto no los pasa, o lo pasa la instrumentadora al cirujano, donde hacemos la impregnación de la gasa para producir. Como les decía, el alcohol yodado es muy volátil y se evapora rápido. Utilizamos el yodo povidona, ¿sí? Pero obviamente debe ser en el momento la preparación, no previa, porque obviamente puede producir todo lo que hemos dicho, ¿no? Aumento del riesgo de infección. Antisépticos como tal, más utilizada la yodopovidona, vean, se libera en forma gradual, hay un efecto residual de 4 horas que está perfecto para un procedimiento quirúrgico, a no ser que nos prolonguemos demasiado, puede existir esa posibilidad, pero no hay de otra forma. No podemos volver a ponerle al paciente una vez ya con la cavidad abierta, no se puede volver a hacer antisepsia. Pues más o menos el efecto residual está entre unas 4 hasta 6 horas probablemente. Se inactiva en presencia de materia orgánica, es decir, sangre, fluidos, etcétera, etcétera. ¿Puede ocurrir? Sí, es parte de, ¿sí? Produce irritación de la piel y quemaduras de tipo químico, especialmente cuando se dejan por muchas horas en la piel. Obviamente esto va a producir, porque es un químico, ¿no es cierto? Pero lo que hacemos nosotros es solamente utilizarlo en forma temporal. La clorhexidina tiene una acción mucho más rápida y tiene un efecto residual de 6 horas nada más. Si no se inactiva en presencia de materia orgánica, no es tóxico, bueno, es tóxico para oídos y ojos y no se necesita instilar. O sea, esto lo utilizamos para las manos, no tendría por qué llegar a otros lados, ¿sí? Pero vean, no se inactiva con presencia de materia orgánica. Entonces, esto es muy favorable para hacer la parte de... ¿cómo se llama? Para hacerlo la parte... la parte de asepsia en las manos del cirujano y del equipo quirúrgico. Otro de los antisépticos que es muy utilizado es el alcohol, que es un compuesto de efecto rápido, ¿sí? Y algo importante que se debe cumplir, y esto es una característica sine qua non, digámoslo así, para el uso o en buen uso de un antiséptico, primero que deben ser de amplio espectro antimicrobiano. Deben tener una acción rápida, baja inactivación de materia orgánica, largo efecto residual y baja toxicidad. Y si ustedes se dan cuenta, la clorhexidina cumple con todas estas características. Esto, muchachos, es otra pregunta de examen, ¿sí? ¿Cuáles serían o cuáles son las características de un buen antiséptico? ¿Ok? El uso. Envases pequeños y cerrados, rotulados con vencimiento, esto es súper importante. No se deben trasvasijar, es decir, no se deben rellenar ni pasar de envase a envase. Los productos yodados son envasados en frascos oscuros, sí, porque si no se inactivan ante la luz diurna. No se deben aplicar sobre piel o dos agentes químicos simultáneamente, ya que altera su acción. Es decir, voy a ponerme yodopovidona y clorhexidina y así voy a estar más antiséptico. No, porque los dos se inactivan, ¿sí? Vean, por ejemplo, los antisépticos, según el grado de irritación y la seguridad y la activación, en este cuadro, en este recuadro, vean que la clorhexidina tiene características que superan por encima de las otras, ¿no es cierto? Estamos hablando de la asepsia antisepsia del personal de quirófano, no tanto del paciente, porque no lo necesitamos impregnar al paciente todo el tiempo
para... Perdón un rato, muchachos, están hablando. Ya. Pues vean, en este recuadro que les decía, la clorexidina cumple con todas esas características que habíamos mencionado de un buen antiséptico. ¿Cuál es la técnica aséptica? Es el conjunto de procedimientos, ¿sí?, y actividades destinadas a disminuir la contaminación microbiana en pacientes y equipos. Se realiza en todos los procedimientos invasivos y por todo el equipo médico y no médico. La técnica va desde procedimientos que incluyen lavado, preparación de la piel, el uso de barreras, estamos hablando de campos operatorios o campos quirúrgicos, delimitación de áreas, también estamos hablando del uso de campos quirúrgicos, el uso de antisépticos en piel, estamos hablando del paciente, y el uso de material esterilizado. Después de poner los campos quirúrgicos en los pacientes, colocamos lo que se llama el poncho. El poncho es un material de tela que delimita aún más el campo operatorio y es parte de la técnica, ¿sí? Hay una diferencia entre lo que es asepsia, antisepsia y desinfección. Y en desinfección aquí abarca todo lo que es el material de quirófano, los pisos e incluso el instrumental quirúrgico. Y esta es la destrucción de agentes patógenos, tales como bacterias, protozoos, a excepción de las esporas de las bacterias, ¿sí? Esto lo hacemos por medio de calor y agua caliente o por sustancias químicas o vapor. ¿Esto dónde se hace? Se hace en el pupinel, ¿sí?, donde pasa por un sistema de esterilización y previo a eso pasa por un proceso de desinfección, ¿ok? En este acápite hablamos de tejido inerte, en este caso, quirófano, instrumental, mesas, pisos, paredes e quirófano. Los desinfectantes deben ser aplicados sobre superficies u objetos previamente limpios, ¿sí? Como les decía, hay una sala en quirófano, cuando termina la cirugía, todo el material utilizado pasa a un área de lavado y secado. Luego pasa al área de suministros, donde es preparado el material, conjuntamente gasas, estériles, campos quirúrgicos y el instrumental, pasan a la sala de esterilización y luego pasan a la sala de almacenamiento, donde de ahí sale el material ya estéril. ¿Ok? Los desinfectantes son agentes germicidas usados en superficies, los que les decía, pero que no eliminan esporas. Pero obviamente tendríamos que estar ardiendo en quirófano para poder destruir esto. Obviamente eso no lo podemos hacer, pero le otorgamos a los ambientes la máxima protección posible. Las características de un buen desinfectante, esto también es pregunta de examen. Debe destruir microorganismos patógenos. No debe dañar la piel del que se lo aplica, es decir, del que está aplicando al que está aplicando, y no dañar el material en el que se utiliza. Es decir, este material de desinfección no debe dañar nuestro instrumental ni nuestro equipo o equipamiento de quirófano. Eso es súper importante, ¿sí? Los quirófanos pasan por un sistema aparte de desinfección y control, donde les toman muestras, por decirlo así. Así como tomamos muestras de una herida operatoria para un cultivo y antibiograma, también le tomamos muestras al quirófano si evidentemente está cumpliendo con el estándar de desinfección o de esterilidad que estamos necesitando para que el quirófano esté en condiciones para recibir a un paciente para un evento quirúrgico. En este caso, por ejemplo, el amonio cuaternario lo hemos utilizado mucho nosotros en el periodo de COVID, ¿sí? El alcohol al 70% también lo hemos utilizado, el cloro, que es el ortofaldehído, y el ácido peracético. Estos dos principales o tres principales que los usamos en quirófano casi perfectamente. ¿Por qué? Porque también tienen un acceso económico adecuado o accesible. El amonio cuaternario, vean, bactericida, fungicida, virucida, incoloro, no mancha, una acción detergente con solubilidad en agua y alcohol, tiene y se utiliza en desinfección hospitalaria, ¿sí? Es muy bueno el amonio cuaternario.
El alcohol 70% también que se utiliza en material, sobre todo, con una dilución del 70 al 90%, es muy adecuado para ambientes quirúrgicos, de una evaporación rapidísima, sí, y se puede utilizar también en desinfección de otros instrumentales dentro del quirófano, estamos hablando, ¿no? Cloro se evapora rápidamente en 20 minutos, pierde su principio activo, el olor sigue, pero el efecto se pierde, es más o menos lo que nos sentimos, ¿no es cierto, muchachos? En nuestra preparación de cadavérica, de nuestros cadáveres, esa sensación de ese olor a cloro es lo que se mantiene, por eso no se usa mucho en quirófano, se utiliza más para limpieza de material en el caso que se haya utilizado en pacientes con alto grado de infección, puede ser pacientes con HIV, puede ser pacientes con tuberculosis en los que hayamos utilizado algún procedimiento quirúrgico, bueno, es adecuado para poderlo desinfectar. Triclosan también está mencionado, pero este ya no se usa demasiado por el tema y el costo económico. Y luego hablamos de la limpieza hospitalaria, eliminación de la acción mecánica con el uso de detergentes, materia orgánica, lo que habíamos hablado, ¿no es cierto?, de la desinfección o la limpieza hospitalaria. Esto también tiene que ver con una limpieza meticulosa, frecuente, y obviamente debe haber muchas garantías, o tienen que haber garantías para evitar la proliferación de gérmenes y bacterias. Y estas zonas específicamente dentro de vamos a hablar de limpieza hospitalaria en general, pero nosotros hablamos de la limpieza en quirófano para justamente estas zonas de lavado de manos, que es las zonas que ustedes van a conocer en quirófano, que si no es que están conociendo ya, que donde vean hay botes tanto de iodopovidona como de clorhexidina para el uso de lavado. Pero esto es para el paciente, pero vean, todas esas zonas deben estar también desinfectadas, ¿sí? Hay flora resistente y flora transitoria, ¿sí? La resistente, también llamada colonizante, y son microorganismos que se encuentran habitualmente en la piel, no se eliminan fácilmente por fricción mecánica, lo que llamamos flora saprófita, por decirlo así. La flora transitoria, llamada contaminante o no colonizante, son microorganismos que contaminan la piel, pero que no se encuentran habitualmente en ella, ¿no es cierto? Entonces, justamente por eso es que tomamos recaudos para evitarla o para retirarla. La zona de lavado de manos como tal, que es parte, muchachos, y esto lo van a ir viendo en sus distintos grupos de prácticas, lo ideal es hacerlo en quirófanos hospitalarios. Hacerlo en nuestros laboratorios, si bien nos sirve para que puedan entrar, pero lo ideal es que ustedes conozcan la parte hospitalaria para hacer el procedimiento, porque nos tienen que conocer, porque lo que pasa con nuestros internos es que a la primera se hacen botar de quirófano porque no saben utilizar ni el antiséptico, ni el uso adecuado del agua, ni el lavado de manos, etc. Entonces, hay dificultades con esto. Por eso yo siempre sugiero meterlos a ustedes a quirófano para que puedan ver estos detalles de lavado de manos, que vean, bueno, la técnica ahorita no lo vamos a explicar mucho porque eso hay que hacerlo de forma práctica, pero lo pueden buscar incluso en videos de YouTube o incluso con cada uno de sus docentes, ¿no? Los lavados de 10 segundos al principio para humedecer, humectar y crear espuma en las manos. Vean, por ejemplo, algo que no me gusta a mí, siempre hago notar incluso a licenciadas, es que no es necesario dejar correr el agua, ¿sí? Debemos cuidar el agua. Y vean las fotografías, por ejemplo, dejan correr el agua y eso no está bien, ¿sí? Para eso hay dispositivos, ya sea infrarrojos, palanca, pedales, para poder, mientras uno está sacando espuma en las manos, no dejar correr el agua. Para eso se usan las palancas, para eso se usan los dispositivos infrarrojos, para no desperdiciar agua. Eso es algo fundamental, que ya también, y es otra de las cosas que vi afuera, ¿no? Ustedes van a ver que dejan correr el agua, o sea, dejar correr 15 minutos de agua. Imagínense, son 10 quirófanos en el hospital. Dejamos correr el agua así, ¿cuánto de agua se desperdicia? Es un despropósito. Entonces deben cuidar el agua también en el lavado de manos, porque imagínense 10, 15 minutos con el agua corriendo,
con la pila abierta, y no solamente uno, solo en un quirófano están 4 personas que hacen lo mismo, en el otro están otras 4, y son hospitales que tienen hasta 4 o 5 quirófanos, son 5 cirugías simultáneas. ¿Cuánto se deja correr de agua? Que hay que concientizar también sobre eso. Vean, lavado de manos justamente, y el agua tiene que ser abundante para hacer el lavado de manos, y obviamente no podemos volver a tocar. Vean, se está secando y sigue dejando correr el agua. Eso no es correcto, no está bien. Yo dejo estas diapositivas, estas fotografías para enseñarles que deben cuidar el agua, porque el flujo de agua que ustedes están viendo es alto. Entonces, y para poder hacer el enjuague de las manos, el flujo debe ser alto. Pero así no es. Vean cómo cierra con el mismo que se está o sea, empieza la perilla, es un desperdicio de agua increíble. Bueno, eso es otro tema ya de cada uno, pero yo siempre les digo sobre el tema del agua. Bueno, la técnica en general, como les decía, a humedecer las manos, aplicar jabón dosificador o hexidina en su forma de espuma, frotar las manos desde la palma, dorsos, espacios interdigitales, muñecas de al menos unos 10 minutos, que es lo que menciona. Aclarar con abundante agua corriente y secar las manos con toallas de papel. Cerrar el grifo con la toalla de papel, que es lo que han visto en esas fotografías, ¿no? Obviamente los detalles de la técnica como tal, sí o sí hay que hacerlas en el grupo de prácticas, porque obviamente hay ciertos detalles que se han ido modificando, pero en la generalidad, esta es la verdadera técnica durante 10 minutos en 3 tiempos. Primer tiempo hasta codo, segundo tiempo el tercio medio del brazo, medio hasta el tercer tiempo hasta la muñeca de la persona que está realizando las manos. Las indicaciones, antes y después del contacto con cada paciente. Entre los procedimientos hay alguna sospecha de contaminación, lo que les decía, si algún cirujano se contamina o se rompe el guante, tiene que hacer el procedimiento. Muchas veces no lo hacemos porque no hay otra vez ropa para que salga el cirujano afuera, se lave y vuelva. Eso no se puede, así que solamente se cambia el guante, ¿sí? Los usos de mascarilla también es importante, y esto dirán, pero ¿qué tiene que ver el uso de mascarilla en quirófano? Tiene que ver mucho, muchachos. ¿Por qué? Ustedes recordarán que dentro de las características de quirófano estamos hablando del recambio permanente de la ventilación en quirófano. Y les pregunto que esto, bueno, menos los de mi grupo, ¿no? ¿Cuánto o en cuántas veces debe cambiarse el aire de quirófano durante un procedimiento quirúrgico? Muchachos, ¿quién tiene la respuesta? Menos los de mi grupo. ¿Ya han visto esa parte? Doctor, 15 a 20 veces por hora. ¿Cómo? 15 ¿Cuánto? a 20 veces por hora. No. ¿Otro? ¿Quién quiere responder? Menos los de mi grupo. Bueno, les insto a que lo busquen, pero es importante. ¿Y por qué? ¿Por qué nos ponemos barbijo, gorro, sobre todo barbijo? ¿Y por qué hablo de mascarilla en este momento? Se dice, y ustedes lo han debido escuchar y está en el libro de técnica quirúrgica, que en el quirófano debemos estar en silencio y hablar lo menos posible. ¿Por qué? La boca tiene un alto grado de contaminación. La boca, ¿sí? Usamos la mascarilla para evitar la diseminación de bacterias son bacterias de la vía oral, que van en forma microscópica. Cuando solamente hablamos se diseminan casi hasta 2 metros, que es lo que hablábamos en el COVID. No sé si se acuerdan. Se hablaba de los estornudos que van hasta 3 metros cuando estornudas del área donde estás. Entonces la diseminación es grande. Entonces cuando hablamos también va a 1,5 metros. Todo lo que hablamos
Por eso usamos mascarilla en quirófano, para evitar también contaminación por esas bacterias. Por eso también se hace el recambio de aire en quirófano permanentemente, ¿sí? Para que el aire esté filtrado durante el acto quirúrgico. No por una comodidad, que obviamente sería lo ideal, pero más que todo por el recambio de aire en quirófano por esto. Por eso normalmente nos piden en quirófano que todos estemos en silencio, ¿sí? Y no es porque queremos tener silencio, sino es por evitar hablar y disminuir el riesgo de contaminación en quirófano. Ahora pocas veces se hace, porque a veces todos vamos hablando, pero eso digamos, se contrarresta con la filtración de aire que hay en quirófano, ¿ok? Tipo de mascarillas, ya las conocen, dependiendo del grado de contaminación. Nosotros entramos con mascarillas de 0.5 micrones, que son altamente resistentes, como por ejemplo a los bacilos de tuberculosis dentro de un procedimiento quirúrgico, puede ser, ¿sí? Que son las mejores, es decir, las que utilizábamos, ¿no es cierto?, las K90, o las simples que tenemos, los barbijos esos, que nos sirven para procedimientos quirúrgicos, obviamente en pacientes que no hay sospecha de otro tipo de infección. Vean, para el lavado de manos, vean, lo mismo que les digo, dejan correr el agua. ¿Sí? Estas son fotografías medio antiguas, se ve, se nota en el quirófano, en el instrumental y en todo lo que está, pero vean que está utilizando el cepillo, no sé si logran ver. Esta doctora está utilizando el cepillo, ¿sí? Pero deja correr el agua, eso es lo que les decía, no me gusta. Sigue, déjame correr el agua. Vean los tiempos que utiliza, ¿sí? En el tiempo de lavado. Por ejemplo, aquí está en el primer tiempo quirúrgico, en el primer tiempo de lavado de manos quirúrgico, ¿sí? Igual está en el primer tiempo, sigue dejando correr el agua. Vean la forma en la que tiene que enjuagarse, eso, o dejar correr el agua de la punta de la mano al codo. Eso lo tienen que hacer en práctica hospitalaria necesariamente, ¿sí? Otra de las partes que hablamos sobre lo que es asepsia, antisepsia, es la técnica de la colocación de los guantes. Son dos técnicas, una es la técnica individual o la técnica asistida, pero obviamente esta es la última, es lo último que hacemos antes de tener contacto con el campo operatorio, ¿sí? Después de colocarnos gafas, guantes, mascarillas, gorro, el lavado de manos, incluso el secado, es la última prenda que nos colocamos y la primera que nos quitamos, ¿sí? Entonces vean, por ejemplo, la forma como abrir. Normalmente, como les digo, hay una forma asistida, que es la que te hace la instrumentadora, y la forma o la forma individual, en la que nosotros nos calzamos los guantes, es muy poco probable, porque normalmente lo hace la instrumentadora, a no ser que de una cirugía de urgencia y que lo hacemos, nosotros nos vestimos solos, pero normalmente lo hace la instrumentadora que nos calza los guantes. Entonces vean, por ejemplo, siempre se abre por el guante del lado derecho, que dice right, y el lado izquierdo left. Normalmente abrimos esto que está estéril, ya con manos estériles. Vean, ¿cuál es el error de la fotografía? ¿Quién me puede decir? El anillo. El anillo, doctor. El anillo, exacto. Aquí obviamente esta es una fotografía de enseñanza nada más, pero si lo traspolamos a un quirófano, esto es incorrecto, ¿no es cierto? No puede tener anillos para abrir guantes estériles. Pero bueno, la forma correcta es abrir primero el lado derecho, ¿sí? Vean cómo va calzando el guante. Esta es la forma individual de colocarse el guante. Lo que está haciendo es colocarse primero el guante derecho, ¿sí? La forma, tomando con la mano izquierda, vean el anillo, el guante derecho para calzarlo. Vean cómo va a entrar, ¿sí? Y toma y jala el guante por la parte palmar, es decir, por la parte que está teniendo contacto por dentro del guante, no por fuera, porque si no lo va a contaminar. Luego vamos al guante izquierdo, ya con la mano calzada del guante, va al lado que está estéril, ¿sí? Y se coloca de la misma forma el guante. Esta es una de las formas para colocarse el guante en forma individual. Yo no enseño esta forma, yo enseño otra forma, pero esto es para que la conozcan, que es una forma también de utilizarla. Vean cómo estira el guante hacia arriba por la parte estéril. Obviamente acá está simulando la colocación del guante con la bata ya puesta, con la vestimenta puesta. Esto solamente es de enseñanza, pero
haga de cuenta que tiene que estar listo ya con la bata, etcétera, para poderse colocar los guantes. ¿Sí? Bueno, muchachos, hasta aquí vamos a quedar con la parte de asepsia, antisepsia. ¿Tienen alguna pregunta? Doctor, ¿Alguna disculpe, pregunta, muchachos? doctor, ¿se sigue Sí, utilizando la luz ultravioleta para esterilizar quirófano, doctor, o ya no se usa? sí, se usa, se usa. Se usa, de hecho, eso es un procedimiento que lo hace enfermería. Hay un comité que se llama de quirófano, que es de un comité de esterilización. Como les decía, se va tomando muestras a la puerta de quirófano, le toman muestra a la mesa de quirófano. Si encuentran bacterias, de acuerdo a esa luz que tú dices, utilizan la luz azul para desinfección de quirófano. Si después de ese procedimiento siguen apareciendo bacterias, se vuelve a hacer todo el procedimiento. Seguramente van a escuchar en su trayecto en la vida médica, los que tengan la oportunidad de entrar a quirófano o dedicarse a quirófano, van a escuchar que se cierra a veces quirófano durante 2 días, un día, y es justamente para hacer ese proceso cuando no se ha logrado una correcta desinfección. La luz ultravioleta sí se sigue utilizando. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Bueno, si ya no hay ninguna pregunta más, bueno, que tengan un buen fin de semana. Aprovechen la parte de quirófano, es súper importante. Y nada, nos vamos a ver seguramente en otra teórica, ya en forma presencial. Un abrazo a todos, que tengan buen fin de semana. Hasta luego, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego.